compartir una charla que es realmente de divulgación, no es sobre mi trabajo de investigación en particular, sino que es un reflejo personal de hacia dónde pienso que va a evolucionar el teléfono móvil. Y se llama El móvil muda de pie y empiezo con un vídeo. Stuck under his car, and like who knows how long he was driving. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I bet he got home, he pulled into his driveway. Out in the sky. I'm not. Wow. And like it's not. It's not. I don't think it's real. I don't think it's maybe real. there's a. I see the lineup for cars. Wasted. The Empire State Building is like really close to it. So it's a good. Nos reímos probablemente porque nos sentimos identificados con al menos partes del vídeo, ¿no? Pero en realidad, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y muchas veces mientras estamos durmiendo, el móvil está con nosotros. Más de un 50% y sería un 75% si son adolescentes en Estados Unidos usan el móvil, por ejemplo, cuando están conduciendo. Aproximadamente un tercio de nosotros lo usamos cuando estamos en una cita romántica o cuando estamos viendo una función escolar de nuestros hijos o estamos en el cine. Y sorprendentemente un 12% de nosotros lo usamos mientras estamos en la ducha. ¿Y qué pasa cuando no está con nosotros? Un gran porcentaje de nosotros, aproximadamente un 78% hoy en día, de hecho, sentimos pánico y ansiedad, hasta el punto de que existe una nueva fobia, que es la nomofobia, que es la fobia a no saber dónde está tu móvil. Y lo que voy a intentar contestar en esta presentación es qué futuro le depara al móvil, qué va a pasar con este objeto de nuestro deseo que no podemos vivir sin él. Y lo que voy a intentar justificar es que, desde mi punto de vista, el móvil en un futuro va a desaparecer y nos va a sumir a todos en un estado de pánico generalizado. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? ¿Por qué va a desaparecer el móvil? ¿O qué es lo que quiero decir cuando digo que el móvil va a desaparecer? Antes de explicar un conjunto de tendencias tecnológicas que considero que van a modificar radicalmente el móvil tal y como lo conocemos hoy, quería compartir con vosotros esta curva porque creo que es interesante, que puede estar interesante. Se llama la curva tecnológica que hace Gartner cada año. No sé si la conocéis, ¿alguien la conoce? Si no, os recomiendo que la miréis. Suele salir en julio. Y lo que hace Gartner es que destaca un conjunto de tecnologías con relación a su nivel de madurez. Estos son tecnologías emergentes, suele haber un pico de altas expectativas, por ejemplo, ahora está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hay una tecnología que parece muy prometedora, luego llega la realidad que demuestra que no es tanto como parecía y finalmente, si tiene éxito, pues se integra, ¿no? Y se asienta en la sociedad. Si miramos la última curva de hace unos años, de hace unos meses, hay un montón de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, que ya están transformando el móvil y que van a transformar radicalmente el móvil. De manera que
por eso digo que va a desaparecer, porque seguramente el móvil dentro de 5 o 10 años va a ser muy diferente al móvil de hoy. Pues veamos cuáles son estas tendencias. En el resto de la charla voy a presentar aproximadamente 10 tendencias tecnológicas que considero que van a afectar al móvil. La primera es lo que llamo que vamos a pasar de mirar abajo a mirar arriba. Una de las grandes limitaciones del móvil es su pantalla, que es muy pequeña y nos obliga a estar mirando abajo, muchas veces teniendo que ignorar el entorno que nos rodea, ¿no? Y a veces con consecuencias accidentales, ¿no? Como este vídeo, es un vídeo real de un centro comercial. Había una señora mirando su móvil, hasta el punto de que hay ciudades que han creado el carril móvil para que la gente pueda ir tranquilamente mirando su móvil sin chocarse con nada. Pero realmente no vamos a tener que hacer más carriles móviles, porque gracias al desarrollo de lo que se conoce como head-mounted displays, son displays que llevamos en la cabeza, podremos liberarnos de la esclavitud de tener que estar mirando a una pantalla pequeña, ¿no? Seguramente todos habéis oído hablar de los displays de realidad aumentada. Uno de los primeros fue Google Glass, que por cierto fue desarrollado por compañeros míos de MIT, porque el grupo en el que estuve en MIT fue uno de los grupos pioneros en el mundo en lo que se conoce como wearable computers, o ordenadores que llevas puesto. Entonces, con realidad aumentada lo que haces es que ves el mundo real, pero superpuesto al mundo real ves información digital. De manera que si nosotros llevásemos estas gafas, pues yo podría ver aquí lo que está pasando en mi móvil y al mismo tiempo os vería a vosotros. No es que no ves la realidad. Las gafas de realidad virtual son gafas en las que no ves el mundo real y lo que ves es un mundo digital muy inmersivo, ¿no? Estas gafas se suelen utilizar fundamentalmente para videojuegos, pero también tienen muchas aplicaciones en la ciencia, en la logística, en la construcción, por ejemplo, en el entrenamiento de soldados y demás. Y finalmente, ya un poco más en distancia, tendremos lo que se conocen como displays retinales, donde la retina será estimulada automáticamente, de manera que no tendremos ningún tipo de pantalla, sino que nuestra retina percibirá la información directamente en el ojo. Desde un punto de vista económico, el mercado de estos head-mounted displays se espera que supere los 15 billones de dólares en el año 2020, lo que representa un crecimiento de casi un 50% de crecimiento. La siguiente tendencia es la llegada y la adopción de los wearables. ¿Alguno de vosotros lleva un wearable ahora mismo? Bueno, no muchos. Si doy esta charla dentro de 5 años, seguro que muchos más de vosotros levantáis la mano. Un wearable es un dispositivo tecnológico que cumple 3 condiciones. La primera condición es que se lleva puesto. Y por eso el móvil no se considera un wearable, porque no llevamos el móvil puesto, lo llevamos en la mano, en el bolso o en el bolsillo. Pero un reloj o las gafas sí que se consideran un wearable porque lo llevas puesto. La segunda condición es que tiene que cambiar de estado, o bien conscientemente o subconscientemente, en función de lo que hace la persona. Entonces, unas gafas normales no cumplirían esta condición porque las gafas no cambian de estado, a no ser que se te rompan o pase algo. Y en tercer lugar, tiene que aumentar de alguna manera la experiencia de la persona. Si aplicamos esas 3 condiciones en un contexto no tecnológico, hay quien dice que el primer wearable fue un anillo, que era un ábaco, que inventaron en China en el siglo XVII, porque se llevaba puesto, ayudaba a la persona y podía cambiar de estado, ¿no? Pero en realidad a lo que me refiero es al sinfín de dispositivos tecnológicos que existen hoy en día en forma de brazaletes, de relojes, de ropa inteligente, de bandas que llevas en el pecho, de bandas que llevas en la cabeza y que de alguna manera monitorizan alguna señal fisiológica, monitorizan nuestros niveles de actividad y nos ayudan en algún área. Las áreas más comunes, hay wearables que se utilizan muchísimo en la fabricación, por ejemplo, en los sistemas de producción, obviamente en la moda, en profesiones donde tienes que estar móvil, como el periodismo, pero las 3 áreas donde más adopción están teniendo y más crecimiento están teniendo es en las áreas de la salud, el bienestar y el deporte. De hecho, la gran mayoría de los deportistas de élite utilizan tecnología hoy en día, utilizan algún tipo de wearable para monitorizarse ellos, para monitorizar la pelota, si juegan con una pelota, para monitorizar la raqueta de tenis, usan raqueta y demás. El crecimiento de los wearables también está siendo y va a ser exponencial. La mayoría de los fenómenos tecnológicos son fenómenos de crecimiento exponencial. Esto es importante destacarlo porque los humanos tenemos dificultades entendiendo un fenómeno exponencial. Un fenómeno exponencial al principio crece muy lento y luego llega un momento en el que crece
exponencialmente, crece muy rápido. Y los humanos tendemos a pensar que los fenómenos son lineales y entendemos muy bien los procesos lineales, pero nos cuesta mucho entender los procesos exponenciales. Y eso es importante porque en el contexto tecnológico la gran mayoría de los procesos son exponenciales y por eso tenemos la sensación de que el progreso tecnológico es tan rápido y de que no llegamos y de que va muy deprisa y que no entendemos lo que está pasando, porque están creciendo de manera exponencial. Según un informe de Tractica, que es una firma que hace informes estratégicos de tecnología, el mercado global de los wearables va a ir de 17 millones de dispositivos a más de 187 millones en 7 años. Es un crecimiento muy elevado. Y como he dicho, si diese esta charla dentro de un par de años y preguntase quién tiene un wearable, pues muchos de vosotros tendríais algún tipo de tecnología, o bien en la ropa, o bien en una pulsera, o bien en un reloj, o bien, como es una de las últimas tendencias, en un tatuaje electrónico, que es lo que os voy a enseñar en estos dos vídeos, que son prototipos de hace unos meses. El primer vídeo muestra una pequeña tirita electrónica, como quien dice, que se puede poner, en este caso es a una niña porque tiene fiebre y los padres quieren monitorizar su temperatura corporal a lo largo del día. So it can look at early signs of fever, your vital signs, heart rate, everything that it needs to look at to notify you that you're getting sick or your child's Mide getting la sick. temperatura corporal. So another beautiful thing that Tech Y Tattoo envía kind la of takes over información and al móvil, disrupts the de market. manera que la madre puede saber si la niña tiene fiebre o no tiene fiebre de una manera continuada. Este es otro ejemplo de un tatuaje electrónico donde aquí se ve más todos los So the great componentes thing about this electrónicos. idea is that it not only serves a really awesome purpose, but it can Esto also es be cinta really conductiva. aesthetically fun. Entonces se puede ver cómo tienes un circuito realmente en la piel. Obviamente esto es un prototipo, lo que eventualmente llevaremos no será tan cutre como esto, pero os haces ya un poco la idea de a dónde va el área de los wearables. Uno de los retos más importantes que considero en el contexto de los wearables es que aunque hay muchísimos wearables hoy en día, son dispositivos aislados y los que tenéis un wearable, a lo mejor esto lo habéis vivido. Si te compras una pulsera que monitorice cuántas horas duermes o cuántos pasos das y te compras una banda que monitoriza otra cosa y te compras otra banda que monitoriza otra cosa, no hablan entre sí, pero en realidad tú eres una única persona y realmente no podremos explotar el beneficio de todos estos wearables hasta que no consigamos que combinen los datos de todos ellos y podamos analizarlos de una manera conjunta, ¿no? Y esto es el tema de una de las charlas de TEDx que di hace un par de años, que está en YouTube si os interesa. La tercera tendencia es que vamos a pasar de vivir la vida a documentar la vida y finalmente a analizar la vida. Los seres humanos siempre hemos tenido un gran interés por documentar nuestra vida, como reflejan, por ejemplo, las pinturas del Paleolítico, ¿no? De las cuevas, donde los hombres prehistóricos ya dibujaban escenas de caza que reflejaban cómo era su vida, ¿no? Diaria. Pero en realidad, gracias a la tecnología, tenemos la capacidad, y lo ha ilustrado también el vídeo, ¿no? De captar nuestra vida, ¿no? Las 24 horas del día. Esta tendencia probablemente empezó a implementarse en los años 80. Este es Steve Mann, que fue compañero mío de MIT, uno de los primeros cyborgs del mundo, donde ya en los años 80 y sobre todo en los años 90, este es Thad Starner, el que os he dicho que había trabajado con Google para hacer Google Glass. Esta es una versión de los años 90 de lo que ha evolucionado a ser Google Glass. Este es Sandy Penland, nuestro director de tesis, y esto es el Media Lab. Esta es una foto que estaba hecha en las escaleras del Media Lab. Entonces, ya desde los años 80, pero sobre todo en los años 90, empezamos a desarrollar tecnología que nos podíamos llevar puesta y que nos permitía grabar lo que veíamos. Tenías una cámara que miraba lo mismo que tú mirabas, llevabas una mochila con el ordenador estaba en una mochila y podías estar captando, ¿no? Tu vida todo el tiempo. Una evolución de esto mucho más miniaturizada fue desarrollada a finales de los 90, donde la cámara estaba ahora como en un colgante, ¿no? Que llevabas puesto, y la versión más comercial llegó a principios de los años 2000. Este es un ejemplo, hay otros ejemplos. Este es un ejemplo de Microsoft Research que se llama SenseCam, que es una pequeña cajita que también llevas colgada y tiene muchos sensores, tiene cámara, tiene micrófonos, tiene sensor de temperatura, tiene sensor de GPS de localización, tiene micrófonos. Entonces lo que hace es que automáticamente detecta cambios significativos en los valores de algunos de esos sensores y entonces capta imágenes o un pequeño vídeo automáticamente. Y la idea es hacer un diario audiovisual de tu vida, ¿no? De una manera automática.
Una de las aplicaciones, más allá de hacer este diario automático de tu vida, una de las aplicaciones interesantes de esta tecnología es en el contexto de las personas que están empezando a tener declive cognitivo, están empezando a tener demencia o Alzheimer, porque se ha visto que si llevan esta cámara, este dispositivo, y al final del día vuelven a ver lo que han hecho ese día, a través de esas imágenes, les ayuda mucho a asentar las memorias y a no perder la memoria tan rápidamente. Y estaban haciendo una serie de estudios clínicos para ver si efectivamente científicamente no se podía demostrar que tenía un impacto positivo. Más recientemente podemos considerar que Instagram es un poco el SenseCam para las masas, ¿no? Tiene cientos de millones de usuarios que dedican gran parte de su tiempo a estar captando imágenes de su vida, ¿no? Y compartiéndolas con los demás. Y también hay wearables desde hace ya unos años, como este de Memeto. Este es un pequeño wearable de este tamaño más o menos, que te pones normalmente aquí, y cada 30 segundos automáticamente también capta una imagen y capta un pequeño audio para generar este diario multimedia, ¿no? De tu vida de una manera automática. Por supuesto, en todos estos dispositivos lo que hacen es el paso que yo considero más fácil, que es captar la información. El siguiente paso, que es mucho más difícil, es entender, analizar e interpretar todos esos datos, porque ¿quién tiene el tiempo de estar mirando miles de fotos que has captado cada día, ¿no? Con estos wearables? Entonces ahí las técnicas de inteligencia artificial juegan un papel muy importante para que te ayuden a detectar lo que pueda ser interesante o lo que puedas estar buscando, ¿no? De lo que ha pasado con tu vida. El área donde más progreso, yo creo, una de las áreas se está produciendo en este contexto es lo que se conoce como los laboratorios en un chip, donde la idea es poder miniaturizar laboratorios médicos que hace 10 años ocupaban a lo mejor una habitación entera, ¿no? Miniaturizarlos hasta que se conviertan en un tamaño realmente de un chip. Uno de los primeros proyectos es este proyecto que se llama nChip de la Universidad de Columbia, donde lo que hicieron fue un detector del virus del SIDA que fuese portable para países en desarrollo, que tuviese la misma calidad en la detección que el Golden Standard, que era una máquina que valía millones de dólares y que era muy grande, y lo redujeron todo a un tamaño de una tarjeta de crédito que además se podía llevar a países en desarrollo. Ya unos años más tarde, esto ya es más recientemente, hay varios ejemplos de chips implantables subcutáneamente que los llevas puestos y entonces miden ciertas señales o bien fisiológicas o de la bioquímica de la sangre. Hay un ejemplo un poco diferente de la Universidad de UCLA en Los Ángeles, en California, donde lo que hacen es que cogen móviles que ya no usamos porque consideramos que están obsoletos, móviles que no sabemos qué hacer con ellos, entonces no sé cómo se dice en español, los refurbish, bueno, les dan otra función, les cambian la lente y los convierten en un microscopio para que se pueda utilizar en zonas rurales o en países en desarrollo. SensiMed hace unas lentes de contacto que llevas durante 24 horas para enfermos de glaucoma y que miden constantemente la tensión ocular para poder monitorizar de una manera constante a estas personas. Ya os he enseñado algunos ejemplos de tatuajes. ¿Por qué no? También nos podemos comer los chips. Este es un ejemplo de MIT donde te tomas esta píldora que tiene todos estos circuitos dentro y puede medir la temperatura interna corporal, por ejemplo, y otras variables, y luego pues lo eliminas, igual que eliminas la comida. Si os interesa el tema, hace un par de años la revista Nature dedicó un número entero a este área de los chips, de los laboratorios en un chip. Dentro de este área, el problema o la aplicación que realmente ha progresado más rápido es el secuenciamiento del genoma humano. De hecho, no sé si habéis oído hablar de la ley de Moore, supongo que los de informática sí. La ley de Moore es una ley que propuso Moore hace ya muchos años, donde predijo que la velocidad de computación de los ordenadores se duplicaría por el mismo precio cada año o cada año y medio, y se ha venido cumpliendo. Y es un fenómeno exponencial porque vas multiplicando, ¿no? En cada paso. Bueno, pues la disminución del coste del secuenciamiento del genoma humano ha disminuido más rápidamente que la ley de Moore. De manera que lo que costó en el 2001 $100 millones, hoy en día lo puedes hacer por menos de $1000. Y de hecho hay startups, este es un ejemplo, Nanopore, una startup de la Universidad de Oxford, que en un dongle
para el ordenador puede hacer el secuenciamiento del genoma humano por menos de $1000. ¿Qué pasará cuando podamos hacer el secuenciamiento por $1? De manera que todos nosotros podamos tener nuestro genoma secuenciado básicamente por defecto, ¿no? Igual que te hacen un análisis de sangre, pues tienes el secuenciamiento. Obviamente este es un primer paso, porque luego hay que interpretar ese genoma y hay que saber entenderlo y detectar qué mutaciones puede haber, que pueden estar correladas con enfermedades y demás, ¿no? Pero simplemente el poderlo secuenciar hace pues menos de 20 años era algo impensable, ¿no? Y hoy en día es algo que podemos hacer en nuestro ordenador. La siguiente tendencia es que pasaremos de cuantificarnos, que es lo que podemos hacer hasta ahora, a entendernos. Lo he dicho varias veces, todos estos dispositivos nos permiten medir cuántos pasos damos, cuántas horas dormimos, cuál es nuestra tensión arterial, cuánto azúcar tenemos en la sangre, nuestro ADN, etcétera, ¿no? Pero es un primer paso, pero todos esos datos, si no somos capaces de entenderlos, no nos sirven de nada. Son lo que yo llamo basura digital, ¿no? Porque realmente hay que entenderlos. Y esto es algo a lo que tenemos que llegar para poder aprovecharlos, pero que todavía no hemos llegado. Hay un movimiento que no sé si lo conocéis, que se llama el movimiento de Quantified Self. ¿Alguien lo conoce? Es un movimiento que ha surgido fundamentalmente en el contexto de la informática y donde la idea es medirse. Entonces, utilizando todos estos wearables y todas estas tecnologías, los individuos nos medimos lo máximo que podemos sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Fundamentalmente es por motivos de salud, para mejorar tu salud o para mejorar tu bienestar, pero la idea es poderse medir, ¿no? Entonces, las personas que se miden se llaman Quantified Selfers. Si te mides con wearables y demás, eres un Quantified Selfer. Este movimiento ha sido posible gracias al avance en 5 áreas. Algunas ya las he explicado y otras las explicaré ahora. La primera es el desarrollo de todos los wearables, como ya he explicado, porque son los dispositivos con los sensores que nos permiten medir. Estos wearables no tienen inteligencia ni tampoco tienen mucha capacidad de computación, con lo que la segunda gran desarrollo tecnológico necesario es la adopción de los smartphones y el desarrollo de aplicaciones móviles que hablen con estos wearables y analicen los datos y capturen los datos. Otra tendencia muy importante que seguro que habéis oído hablar es lo que se conoce como las técnicas de gamificación. El término técnico es la informática persuasiva y la idea es se llama gamificación porque son técnicas que normalmente se utilizaban en videojuegos, donde la idea es dar a la persona premios digitales para mantenerlos motivados, en este caso en la tarea de medirte, ¿no? Entonces te dan medallas o te declaran la alcaldesa de no sé dónde o te haces una competición con no sé quién o vas ganando cada vez más estatus y pasas de ser junior a senior, etc. Todos estos premios digitales y estas técnicas de motivación digitales popularmente se conocen como técnicas de gamificación y se utilizan para mantener la motivación de las personas. La tercera tendencia tecnológica es técnicas de visualización de todos estos datos y finalmente técnicas de almacenamiento, ¿no? Y de análisis de todos estos datos, lo que se conoce como Big Data. En un estudio reciente a Quantified Selfers, a estas personas que se miden, ¿no? Tantas cosas, les preguntaron por qué se lo medían, qué es lo que medían y qué áreas de mejora, ¿no? había todavía. Cuando preguntaron qué se medían, las 5 áreas más importantes que suele medir la gente son sus niveles de actividad, lo que comen, lo que pesan, lo que duermen y su estado emocional. El principal motivo, como he comentado, es para mejorar el estado de salud, pero hay todavía una serie de retos que tenemos que superar y que desde un punto de vista de la investigación son muy interesantes porque como investigadora son áreas en las que he trabajado y me gustaría seguir trabajando en este área. El primer reto es que la gente empieza monitorizándose demasiadas cosas. Cuando una persona tiene mucha motivación y es un Quantified Selfer, se compra no sé cuántos gadgets, no sé cuántas pulseras, no sé qué, y me voy a medir todo, ¿no? Y obviamente se dan cuenta de que no es gestionable ni manejable, ¿no? tener tantos wearables. Un reto muy importante es que todos estos dispositivos miden ciertas señales, pero la realidad en la que vivimos es muy compleja y muchas veces no miden la causa de por qué, por ejemplo, tu ritmo cardíaco ha aumentado. Puedes llevar una pulsera o puedes llevar una banda que te diga tu ritmo cardíaco y a lo mejor puedes ver que durante el día, en un determinado momento, ha aumentado mucho, pero no sabes por qué.
No sabes si es porque alguien te ha dado un susto, porque Manuel te ha mandado un trabajo muy difícil o porque te ha tocado la lotería, no lo sabes, ¿no? Entonces es muy importante entender que captar información del contexto es muy importante porque nos puede ayudar a entender, a interpretar y a entender, ¿no?, estas señales. También hay una falta de herramientas que tengan rigor científico y que permitan al usuario medio poder analizar y entender estos datos de una manera correcta, porque es muy fácil llegar a conclusiones incorrectas que no son científicamente adecuadas. Y finalmente, otro reto, y esto era en el contexto de personas que estaban súper motivadas, aún para ellas el uso sostenido de estos wearables era muy difícil y de hecho al cabo de 6 meses la gente suele dejarlo porque ven que es demasiado complicado, no encuentran el valor de los datos, no entienden los datos y al final lo dejan. Entonces todas esas son áreas en las que seguiremos trabajando para conseguir que esta visión, ¿no?, se convierta en una realidad. La siguiente tendencia es lo que llamo el regreso de la voz. Les voy a enseñar un vídeo de unas entrevistas que hicieron a adolescentes donde la primera pregunta que les hicieron fue ¿cuántas horas al día usáis vuestro móvil? Y todos dijeron 25. Y entonces la siguiente pregunta que les hicieron fue de esas horas, ¿cuántas horas las pasáis hablando con el móvil? Y esto es lo que contestan. Está en inglés, pero creo que lo podéis entender si no. How much of that time is spent on actual phone calls? 0. Cero. None. 0. There's no. I don't think people really call each other anymore. I call people and people get weirded out that I called them. I should bring back the phone call, but I mean, like, Bring back the phone call! Is the phone call really that gone? yeah. Dice, la gente ya no se llama, dice, si llamo a alguien no saben qué hacer conmigo, no saben qué contestarme. Y esta dice, creo que debería reintroducir la llamada como una innovación, ¿no? Y le dice, es que está tan desaparecida la llamada telefónica. Dice, sí, nadie llama, ¿no? Sin embargo, realmente la voz está regresando. Y fundamentalmente no en el contexto de llamar, aunque también, de hecho estuve leyendo un artículo la semana pasada o hace unos días en el que por primera vez el número de llamadas estaba aumentando. Se ve que empezamos a llamarnos más, pero donde pienso que la voz está jugando un papel fundamental es en el área del reconocimiento del habla. De hecho, es un área que está creciendo también exponencialmente. Este año va a superar los 100 billones de dólares y lo que se está produciendo, que quizás es algo que no habíamos anticipado, es que todos podemos hablar a nuestro móvil, aunque a lo mejor no usemos el móvil para hablar con otra persona, pero todos en nuestro bolsillo podemos hablarle a nuestro móvil, o bien le hablamos a Siri, o le hablamos a Cortana, o le hablamos a Google Voice, ¿no? De manera que igual terminaremos hablando a nuestro móvil, pero no hablando los unos a los otros, sino mandándonos mensajes de texto. Otro área que es muy importante y que quizás es menos conocida es el área de la biométrica a través de la voz, la identificación de las personas a partir de la voz, porque todos tenemos una voz diferente, es un mercado muy grande. Un área donde se están produciendo avances espectaculares es en la traducción simultánea. De hecho, Skype tiene un feature para poder tener conversaciones en Skype con personas que hablen en otros idiomas y hace la traducción simultánea. De manera que yo podría estar hablando con una persona de la China, la persona de la China hablando en chino y yo hablando en castellano y Skype traduciendo simultáneamente. Y el año pasado en CES, que es la mayor feria del mundo de electrónica, hubo una startup que demostró este pequeño dispositivo, que es un traductor simultáneo de inglés, japonés y chino, que traduce simultáneamente sin necesidad de conexión a internet. De manera que lo llevas, te vas a Japón, le hablas a esto y esto te va hablando por ti, ¿no? en Japón o en China. Otra área menos conocida, donde se están produciendo también avances importantes. Hay mucha gente que va a ir a Japón aquí, ¿eh? Es el valor médico de la voz. La voz se está encontrando que se puede utilizar como una herramienta de diagnóstico, más obviamente en el contexto de enfermedades respiratorias, obviamente, pero quizás de una manera más sorprendente e interesante en el caso de Parkinson y Alzheimer. Y de hecho hay una iniciativa de Michael J. Fox, de su fundación, para utilizar la voz como una de las señales para hacer una detección precoz de Parkinson's. Pero ¿por qué limitarnos a la voz o a las imágenes? Los seres humanos somos seres multisensoriales. Una de las bellezas y de las riquezas de la comunicación cara a cara humana es que es multisensorial. Podemos tocar a la persona, oler a la persona,
sentir, ¿no?, la presencia de la persona, y es algo que perdemos, ¿no?, cuando nos interaccionamos con la tecnología. Y esto es algo que también va a cambiar. En primer lugar, podremos utilizar el tacto cuando nos comunicamos, lo que se conoce como haptics en inglés. De hecho, ya hay algunos ejemplos de prototipos que quería compartir con vosotros. Este se llama el Kissinger, y lo que haces es que pones este accesorio en el móvil que tiene la forma de tus labios y la otra persona tiene otro, y entonces metes ahí tus labios y le puedes dar un beso a la persona, y entonces la persona siente tu beso en el otro lado. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de un chaleco donde lo que puedes hacer es dar abrazos a tus hijos cuando estás viajando. Entonces te aprietas un botón con tu móvil, es un chaleco que se oprime así, y entonces le puedes dar abrazos mientras estás lejos. Este es un ejemplo de una startup donde uno de los fundadores es español, se llama Emerge, y lo que hacen es que le ponen una capa al móvil detrás, una capa, esta capa de aquí, que es una matriz de estimuladores, de manera que cuando tú coges el móvil sientes la mano de la otra persona, que la otra persona también lo tiene, y entonces capta la forma de tu mano y se la manda al otro móvil, y entonces tú sientes como si estuvieses dándole la mano a la otra persona. También hay otro tipo de tecnología que es utilizando ultrasonidos. Esto es una empresa que se llama Ultra Haptics. Os voy a enseñar un vídeo. Lo que hace es que en el aire, sin que haya nada, utilizando ultrasonidos, tú tienes la sensación de que ahí hay un objeto, aunque en realidad ahí no hay nada. Y os voy a enseñar este vídeo. Este es un caso de uso de DJ, pero por ejemplo tienen un caso de uso muy chulo, que es cuando estás conduciendo y quieres cambiar algo del coche, pues haces así y entonces sientes como si estuviese ahí lo del volumen o lo que fuese, aunque no hay nada, ¿no?, porque lo hace con los ultrasonidos. Y este es un ejemplo de un DJ. Ahora tiene que cambiar la música. Entonces aquí no sale nada, esto es una visualización, en realidad aquí no hay nada, pero tú lo notas como si hubiese un control, y entonces él puede subir la música simplemente haciendo así, porque notas como si hubiese un objeto, ¿no?, pero en realidad no hay nada. Otro área de investigación activa es el olfato, podernos comunicar incluyendo el olfato, ¿no? Entonces también hay ejemplos para el teléfono. Este es otro accesorio que se pone en el teléfono, de manera que puedes enviar mensajes que tengan un cierto olor en función de la intencionalidad del mensaje. Hay otro ejemplo del Le Laboratoire, donde han hecho este dispositivo que se llama de O-Phone en lugar del iPhone. La O es de olfato, y lo que haces es que manda mensajes con diferentes olores. Pero el área que yo creo que es más interesante es el área de lo que se conoce como las narices artificiales, chips que tienen la capacidad de reconocer olores. Y esto es muy importante en el contexto de nuestra salud, porque hay muchos olores que nosotros no detectamos y que pueden ser letales. Bueno, que son letales para nosotros, pero podríamos tener una nariz artificial que pudiese detectarlos por nosotros. También hay ejemplos para añadir el gusto. Este es otro ejemplo de Adrian Chiok. Esto es una versión más primitiva, donde lo que haces es que metes la lengua ahí. Esto eventualmente pues, podría ser también un accesorio de tu móvil, y entonces este dispositivo estimula diferentes papilas gustativas en función del sabor que tenga el mensaje. Si quieres que sea un mensaje dulce o amargo, ¿no?, o lo que sea, pues vas estimulando las diferentes partes de la lengua. Pero la siguiente área, el siguiente salto sería ir directamente al cerebro, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no interpretamos directamente nuestro cerebro de manera que yo pueda pensar algo y Manuel pueda recibir lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, esto se hace con lo que se conocen como interfaces máquina-cerebro. Uno de los principales avances que se ha producido es en poderlo hacer de manera no invasiva, donde normalmente lo que tienes es un casco que tiene un conjunto de electrodos que monitorizan los niveles de actividad neuronal. Eso se interpreta utilizando técnicas de inteligencia artificial y de reconocimiento de patrones para saber qué es lo que está pensando la persona. Ahora mismo hay personas discapacitadas que están totalmente inmovilizadas, que pueden escribir o que pueden incluso mover la silla de ruedas simplemente pensando. Os voy a enseñar un vídeo de un prototipo de un proyecto de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, donde un estudiante que está aquí sentado y lleva uno de estos cascos está controlando este dron simplemente con el pensamiento. Entonces piensa derecha,
izquierda, arriba o abajo, y el dron lo hace automáticamente. Even flies through a ring, all on command. El ordenador detecta los patrones aquí, entonces en función de si piensa derecha o izquierda, arriba o abajo hay un patrón diferente, eso lo reconoce, le envía la información al dron y el dron se mueve automáticamente. Este es un ejemplo más útil quizás, o con una aplicación social más grande. Es un ejemplo de un brazo prostético que es controlado con el pensamiento por la persona, de manera que él piensa mano ábrete, mano ciérrate, brazo sube para arriba, sube para abajo, y el brazo lo hace. Parece muy fácil, pero esto es súper difícil, no solamente técnicamente, sino también él entrenarse para poder determinar la cantidad de información que tiene que enviar para que funcione, y también la fuerza a aplicar, porque él no recibe ahora mismo el feedback de si está estrujando la mano a otra persona, por ejemplo, ¿no? Él dice mano ciérrate, pero no sabe la fuerza con la que está cerrando. Os voy a enseñar un poquito del vídeo. Hay una parte súper interesante de este vídeo, que es que él puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Él está controlando el brazo con su pensamiento ahora. Os voy a enseñar una parte, creo que es muy chula, donde él puede controlar su brazo, aunque el brazo no esté conectado a su cuerpo. Y es algo que nosotros no podemos hacer, porque la conexión es sin cables. Entonces él ahora no tiene el brazo conectado al cuerpo, pero está controlando la mano, porque está diciendo mano ábrete o mano ciérrate, y entonces envía la información al brazo y el brazo lo hace, ¿no? Yo creo que eso es súper chulo, porque nosotros no podemos hacer algo así. Otro ejemplo donde se están produciendo avances muy significativos es en la comunicación de cerebro a cerebro, donde por una parte tenemos los electrodos que monitorizan los patrones de activación neuronal, y por otra parte tenemos lo que se conoce como un estimulador magnético del otro cerebro para que estimulen las neuronas de manera que reciban la información del emisor, ¿no? Y hace un par de años hubo un piloto, hubo un experimento que se hizo donde precisamente hubo una empresa española, Starlab, involucrado, y fueron capaces de enviar mensajes desde la India hasta Francia simplemente pensando. Eran mensajes como de 0 y 1, binarios, ¿no? Pero es un primer paso, ¿no?, al que no habíamos llegado hace unos años. Con todo esto, a lo que vamos finalmente a llegar es a que nuestros móviles se merezcan el nombre de smartphones, porque aunque se llamen smartphones, ahora mismo no considero que son muy inteligentes, y de hecho si yo le doy mi iPhone a cualquiera de vosotros se va a comportar exactamente igual, no tiene ni idea de si está conmigo o está con ella, ¿no?, o está con él, y tampoco tiene una gran inteligencia, pero todo esto va a cambiar. Y una de las áreas de las que se habla ahora y en las que también he trabajado durante mucho tiempo es el concepto de lo que se conoce como informática consciente del contexto. Es decir, uno de los sueños en este área de la informática móvil inteligente es que mi móvil sepa el contexto en el que yo estoy y sepa lo que es apropiado y no es apropiado. Por ejemplo, pues que los móviles suenen ahora, a lo mejor no es apropiado porque estamos en una charla, ¿no? O entienda, ¿no?, la situación en la que estoy y me pueda ayudar de una manera o de otra. De manera que el sueño de tener un asistente personal inteligente que de una manera callada, ¿no?, en la sombra, pues nos está observando, ¿no?, nos está entendiendo y nos está ayudando, llegará a ser una realidad. Y de hecho, todas estas cosas ya existen hoy en el contexto de proyectos de investigación. En muchos de ellos he trabajado yo. Con el móvil podemos inferir tu estilo de aprendizaje o tu estilo de conducción, o cómo de responsable eres financieramente, que puede ser interesante para vosotros, tu estado emocional, tu estado de salud, tus necesidades, qué es lo que estás haciendo, obviamente, qué actividad física estás haciendo, incluso si estás aburrido o no. Es un proyecto en el que trabajé hace un par de años, que de hecho recibió mucha publicidad en MIT Technology Review y demás, donde hicimos un sistema de inteligencia artificial en el móvil para que el móvil detectase automáticamente si estabas aburrido o no, para que te ayudase a gestionar mejor tu aburrimiento. Ya lo he mencionado antes en el contexto de la voz, pero una de las áreas, y aquí también creo que puede haber una intersección con vosotros, donde se están produciendo avances espectaculares, es en el área de los asistentes personales. Como he dicho, todos tenemos asistentes personales en el móvil, pero también hay plataformas cognitivas, y algunas de ellas son de open source y de investigación, para generar bots, que se conoce como bots, ¿no?, o chatbots, que son capaces de interaccionar con la persona de una manera natural, como si estuvieses hablando con una persona, pero en realidad estás hablando con un sistema de inteligencia artificial. De manera que la visión de la película Her, no sé si la habéis visto, Her, ¿alguien?
Si no la habéis visto, os la recomiendo altamente. Para ahorrar tiempo no voy a mostrar el vídeo, es un vídeo de la película, pero básicamente la película lo que describe es la relación entre un humano y un sistema operativo inteligente que tiene inteligencia contextual, que tiene mucha inteligencia, que es capaz de hablar con él, que sabe lo que él está haciendo, que sabe cómo se siente. Y entonces es una película que reflexiona sobre la relación entre los humanos y la inteligencia artificial y plantea un potencial escenario, ¿no?, de qué podría pasar. Para terminar, voy a cambiar un poco la perspectiva, porque esto también es un área muy activa de investigación y creo que es interesante que lo sepáis, que es no solamente ver el móvil como un ordenador personal, inteligente, que me ayuda a mí y que está conmigo, sino ver el móvil como un sensor de humanidad. ¿Por qué? Porque hay más móviles en el mundo que humanos. Porque si yo ahora pregunto, ¿quién tiene móvil? Todos levantáis la mano. Y lo que es interesante es que esto es algo que no solamente sucede en países desarrollados, como en Europa o como en Estados Unidos, sino que sucede en países en desarrollo. Hay más personas en el mundo tienen acceso al móvil que tienen acceso a agua potable o que tienen acceso a sanitation, como se dice, a retretes, ¿no? De manera que el móvil se puede ver como un sensor de qué es lo que estamos haciendo en una ciudad entera, en un país entero o en un continente entero. Y esto ha dado lugar a la aparición de una nueva disciplina en la informática que se llama las ciencias sociales computacionales, que surge de la combinación de la sociología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano agregado, con la informática, porque por primera vez podemos medir qué es lo que hace una ciudad entera o qué es lo que hace un país entero. Y en este contexto, se lo voy a pasar rápidamente, desde hace 8 años aproximadamente, una de las áreas que creé en Telefónica y que ahora estoy impulsando en Vodafone es un área que llamo el Big Data para el bien social, donde la idea es cómo podemos aprovechar este concepto de que el móvil es un sensor de humanidad para ayudarnos, por ejemplo, a responder mejor cuando hay un riesgo de pandemia, o para ayudarnos a detectar qué zonas de una ciudad tienen alto crimen o no, o para ayudarnos a inferir el nivel socioeconómico de una región, o para dar mejor servicio cuando se produce un desastre natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un tsunami o hay un terremoto, gracias a la existencia de los móviles podemos inferir cuántas personas se han visto afectadas por ese terremoto y dónde están. Y eso es algo que antes éramos incapaces de hacer. Y para terminar, quería terminar en una nota filosófica para que así haya más discusión en el desayuno. Realmente se está produciendo una redefinición de quiénes somos como especie. Toda tecnología que ha sido adoptada masivamente en nuestra historia nos ha cambiado. La escritura nos cambió, el papel nos cambió, toda tecnología nos ha cambiado. Pero lo que creo que es interesante en el contexto de los móviles y de la tecnología que estamos desarrollando ahora es que es una tecnología muy potente, potencialmente más potente que nosotros y que además tiene una relación muy íntima con nosotros, más íntima que cualquier otra tecnología que hemos desarrollado. Es indudable que el potencial para tener impacto positivo es inmenso y es lo que a mí me motiva como investigadora para hacer mi trabajo, pero creo que es importante que reflexionemos sobre esta redefinición de quiénes somos. Está demostrado que nuestro cerebro es plástico, nuestro cerebro cambia y se adapta a los estímulos y al contexto en el que estamos, de manera que la dependencia que tenemos hacia la tecnología pues nos afecta nuestra capacidad, por ejemplo, para la memoria. ¿Quién se acuerda de un número de teléfono hoy en día? O las necesidades que tenemos, o nuestro estado de ánimo, o cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y demás. Y yo creo que la pregunta que me parece interesante que pensemos todos es cómo podemos aprovechar esta tecnología, que sin duda es poderosísima, para mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Gracias.